Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar el acto de hoy. Eh, bueno, quiero agradeceros que os hayáis hecho eco de esta propuesta, que tanto aquí en el hospital como en Internet, ¿no? Que hay inscritas unas 50 personas, pues vamos a, digamos, a poder escuchar la conferencia y establecer una conversación, si, en la medida de lo posible, que esperamos que sea fluida. Eh, bueno, también te agradezco a ti, Montserrat Puig, que hayas aceptado la invitación y que hayas venido un día antes, porque Montserrat Puig mañana va a dar un seminario, el seminario del Campo Freudiano, que viene como docente, pero ha adelantado a hoy para poder estar presencial y compartir con nosotros, ¿no? Lo que nos tenga que decir sobre el trauma. Montserrat Puig ya es conocida aquí porque el año pasado vino a dar una conferencia sobre suicidio, la epidemia de suicidios en la infancia y en la adolescencia, que fue también una actividad de docencia de este hospital. Bueno, precisamente porque ella, por su transmisión clara, nos ha parecido interesante que venga a hablar de este tema que es un poco más complejo, ¿no? Un poco más complejo. Bueno, presento un poco a Montserrat Puig, que es médico psiquiatra, psicoanalista, vive y trabaja en Barcelona. Ha realizado el DEA del campo Duchamp Freudien del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad París 8. Fue coordinadora de la USMIA Nou Barris de Barcelona durante 10 años y posteriormente otros 10 responsable clínica del programa de atención a la crisis y prevención del suicidio de la Dreta de l'Eixample en Barcelona. Es autora de publicaciones en revistas especializadas y fue autora, coautora y compiladora del libro Suicidio, Medicamentos y Orden Público, que se editó en 2010. Es docente del Instituto del Campo Freudiano, que es en el marco del cual mañana dará el seminario, y ha sido durante 2 años, entre el 22 y el 24, presidenta de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que en noviembre terminó. Bueno, el motivo de convocar, de organizar esta conferencia está vinculado al impacto que ha tenido y los efectos en las personas la DANA que ocurrió hace 2 meses. Nosotros aquí en el hospital hemos hablado de las urgencias clínicas, de los efectos traumáticos, del duelo, ¿no? Como efectos que hemos tratado algunos y estamos en proceso en este momento. La Consellería de Sanidad y más particularmente la Oficina de Salud Mental ha elaborado una respuesta y constituido diferentes dispositivos para intentar responder y atender a los efectos de esta situación que es inédita y cuya dimensión y evolución se va descubriendo en la medida en que la experiencia se va desarrollando, ¿no? Es decir, que es algo que nos interroga, ¿no? Permanentemente lo que vamos encontrando, ¿no? Y cómo poder abordarlo con los medios que tenemos. En este contexto pensé que poder conocer diferentes formas de concebir el trauma y su abordaje clínico, tanto en niños como en adultos, nos puede aportar elementos que enriquezcan nuestro bagaje y nos ayuden a pensar las cuestiones que surgen en el abordaje clínico del encuentro con estas personas afectadas y poder conversarlo. Esta es un poco la idea que teníamos para esta conferencia, que Montserrat me propuso que hacer su conferencia que tuviera 2 partes, una primera que fuera la conferencia y una segunda para poder
hacer preguntas clínicas o sobre la propia conferencia y poder establecer una conversación que sea viva sobre los problemas reales que nos estamos encontrando o que os estáis encontrando, porque yo solo intervine en la fase de urgencia, ¿no? Y bien, hay pues, panelistas que pueden intervenir y la mayor parte de las personas que, que están escuchando esto es solamente como, digamos, asistentes que pueden escuchar, pero no intervenir. Entonces, bueno, sin más, yo creo que te paso la palabra y muchas gracias. Quiero agradecer también ya que estás aquí también, a Alberto Domínguez, que es jefe del servicio, por haber apoyado también esta propuesta digamos, en el mismo espíritu, ¿no? De estar abierto a ir avanzando a partir de cuestiones, de no cerrarse a todas las cuestiones que van surgiendo, ¿no? Muy bien, pues adelante. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer la invitación tanto a Miguel Ángel, colega y amigo ya de tantos años, como muy especialmente al doctor Domínguez, que nos acoge en su servicio, lo cual da muestra me parece a mí, de la necesidad de poder multiplicar las voces que hay y las orientaciones que hay en un servicio de salud mental, puesto que es imprescindible, sobre todo en situaciones tan agudas como las que actualmente está sufriendo Valencia y también muy especialmente los profesionales de salud mental, ¿no? que han acudido y que estáis haciéndoos cargo del sufrimiento que ha generado el acontecimiento de la Dana. Es imprescindible poder tener distintas voces para poder abordarlo en toda la complejidad que supone. Es decir, todo lo que suponga simplificar y seguramente no nos va a permitir tomar el abanico de problemáticas que están en juego. Así entonces no me propongo dar una conferencia, digamos, estableciendo muchas cosas que ya se saben, sino más bien abriendo reflexiones, a veces de cuestiones que pueden parecer muy simples, pero que creo que es importante que también podamos interrogar los lugares comunes en los cuales pensamos que nos entendemos tan tranquilamente, como por ejemplo pensar qué es un trauma, que parece que todo el mundo ya sepa lo que es un trauma. Creo que me propongo reflexionar y aportar algunas cuestiones para poder pensar qué es un trauma. Ver también que creo que sí, es la propuesta, lo podemos discutir al final, que hay una relación entre la manera de concebir nuestro estar en el mundo, es decir, lo que se denomina el sujeto contemporáneo, con el trauma, con la cierta, digamos, propensión a tratar el malestar en términos de trauma. Y después una segunda parte en las cuales también me propongo aportar algunas reflexiones sobre la práctica clínica, es decir, el tratamiento posible en los casos de personas que han sufrido un trauma y que espero que pueda pues, suscitar conversación clínica de situaciones clínicas y asistenciales con todos vosotros. Entonces, empecemos por el diccionario de la Real Academia, que nos dice de lo que es un trauma.
Tenemos tres acepciones. La primera de ellas dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. El segundo es que es una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. Y la tercera se refiere a un trauma por un agente mecánico, es decir, a lo que es un trauma de traumatología, ¿no? de un choque físico en el cuerpo. Bien, tenemos entonces que es una impresión o un choque que produce un daño duradero, es decir, que es algo que es instantáneo en un momento, pero que dura en el tiempo, es decir, que esta instantaneidad se convierte en algo persistente, en un daño persistente. Y que además no necesariamente es conocido o dominado por el sujeto, puesto que habla de un daño duradero en el inconsciente, no en lo consciente. Bien, esta es la definición de trauma que podemos llamar clásica, que no es exactamente la misma definición que se usa actualmente en psiquiatría desde la clasificación del DSM. La clasificación del DSM, el DSM-5, que leemos que es un trauma. Dice que es cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo. Veis que la diferencia es muy importante. Y luego intentaré hacer un poquito de historia de cómo hemos llegado a esta definición de trauma con la que parece que ahora se nos invita a manejarnos a partir de esta definición. La primera diferencia que quiero destacar es que en esta definición del DSM el acento no está puesto sobre el daño, sobre el sufrimiento causado, sino que está puesto sobre el acontecimiento. Es decir, no nos dice nada respecto a lo que ha provocado el trauma, sino sobre las características que tiene que tener un acontecimiento en sí mismo para ser traumático. Este es un cambio de perspectiva fundamental que ya les traigo un poco a reflexión. Es decir, que habría acontecimientos que serían traumáticos en sí para cualquier persona que estuviera expuesta a ese acontecimiento. Sabemos, tanto por la experiencia clínica como por la experiencia social, que esta afirmación se puede contradecir por la misma experiencia. Que experiencias de guerra o otras situaciones padecidas por toda una población, es decir, por un colectivo amplio, provocan una gran variedad de respuestas y de repercusiones, incluso habiendo vivido una situación muy parecida. Por eso también el DSM, podemos decir la psiquiatría, voy a llamarla oficial, se ha visto obligada a introducir toda una serie de conceptos que empiecen a dar cuenta de por qué a unos sí, a otros no, a unos más o a otros menos. En conceptos tales como resistencia al estrés, resiliencia, ¿sí? Todo ello son maneras en las cuales se intenta modular una cierta resistencia o un no todos iguales respecto al acontecimiento traumático.
Bueno, les quiero remitir a una web donde encontrarán una cantidad importante de artículos que creo y de textos que creo que los pueden orientar respecto a poder complejizar, es decir, ver la complejidad de la clínica y la cuestión del trauma para poder abrir un poco más a la cuestión que nos plantea el DSM. Y es la web de las jornadas que tuvieron lugar en esta ciudad, en Valencia, el año 21. Ya fueron las jornadas de la ALP, de la Escuela Canaria de Psicoanálisis de años 21, llamado Las huellas del trauma. Allí encontrarán ustedes una gran cantidad de artículos clínicos, de fondo, para poder articular cuestiones respecto al discurso o la subjetividad contemporánea y el trauma, etcétera, que realmente los remito. Y una de las cuestiones que destacarán allí, y además he de decir también que algunos de los artículos de estos colegas me han servido también como para poder pensar lo que decirles a ustedes. Es una web abierta a la que pueden ir. Si ponen ustedes jornadas LP 2021, las huellas del trauma, les saldrá sin problemas. Y allí realmente una de las cuestiones que se resaltan en el documento de presentación de estas jornadas era precisamente que es necesario mostrar esta diversidad de respuestas respecto al trauma para poder abordarlo, como corresponde. Es decir, que si ponemos al trauma como un término solamente común a todo lo que pueda suceder en un efecto, bajo un efecto de un acontecimiento, lo que hacemos es no pasar de un cierto nivel de la intuición de lo que pensamos que a lo mejor le puede ocurrir a alguien en ciertas situaciones. Entonces, si ven tanto la definición de la Real Academia como la definición del DSM, os podéis dar cuenta que es importante la pregunta acerca de la causalidad del trauma. Es decir, ¿qué provoca el trauma? ¿Cuál es la causa que hace que haya una respuesta que podemos nosotros calificar de traumática, es decir, que produce daño duradero en el sujeto? Y distintas teorías aportarán distintas respuestas, lo cual no es una cuestión filosófica, sino que implicará también abordajes distintos de las personas que han sufrido estos daños. Es decir, según la teoría de la causalidad, se desarrollarán concepciones acerca del abordaje y también acerca de la prevención del trauma. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la teoría de la causalidad del trauma, con lo que se conoce como el estrés biológico, que es una teoría extendida y que además no deja de ser importante porque llama a una supuesta neutralidad ideológica, puesto que se presenta como enteramente científica, ¿no? Bueno, sabemos que no hay neutralidad en la ciencia, ¿no? Como que no los despierto cuando les digo esto. Entonces, esta teoría sobre la causalidad por estrés biológico, ¿qué dice? Dice que hay una reacción para todos igual, que la única variación será el nivel. Cuantitativamente será más o menos, pero que en el caso de estar ante una situación como las que hemos nombrado antes, que nombra el DSM, habrá una respuesta de estrés biológico
Habrá una respuesta que nos pondrá en alerta, digamos, a todos nos sucederá. Y que eso variará más o menos el daño que se produce dependiendo fundamentalmente de la cantidad, puesto que no hay variación individual al respecto más que respecto a la cantidad, y respecto a una cierta resistencia al efecto de esa cantidad. Pero ven que en esta concepción un poco energética, ¿no?, que es un poco misteriosa, ¿no? La cuestión siempre la energética siempre es un poco misteriosa porque medir estas cuestiones energéticas, ¿no?, si no tenemos el manómetro cercano, es un poco difícil. Siempre es subjetiva, ¿no?, y siempre es intuitiva. No nos permite realmente hacer diferenciaciones cualitativas respecto a la respuesta, sino solamente cuantitativas. Entonces, sí que eso nos puede aportar situaciones, nos puede llevar a plantear situaciones de prevención y de abordaje también en términos cuantitativos, y no cualitativos. Bien, la cuestión del trauma está en la historia de la clínica y también está en la historia del psicoanálisis. Y precisamente a partir de los acontecimientos colectivos que ocurrieron a principios del siglo XX, es decir, para empezar la Primera Guerra Mundial, donde realmente la cuestión de la clínica del trauma y del sufrimiento se puso en primer término en estos términos, en los términos de neurosis traumática. Y que sabemos que Freud, que fue consultado por las autoridades austríacas para que pudiera asesorar respecto a qué se hacía, ¿no?, qué se podía hacer con todos estos jóvenes traumatizados que venían del frente, empezó a estudiar qué les pasaba a estos sujetos. Es decir, que no partió de una generalidad, sino que partió de cada uno de las personas. Entonces, ¿qué es lo que vio Freud allí? Vio que lo que era, donde se tenía que poner el acento, lo que era traumático, era el recuerdo del suceso traumático. El recuerdo del suceso traumático era lo que hacía sufrir a estas personas y que les impedía poder sobrepasar lo que les había ocurrido. Es decir, que el recuerdo del suceso traumático era más importante que no el acontecimiento mismo, que no el acontecimiento mismo. Es decir, que vio que no había una determinación directa entre la causa y el efecto, entre el acontecimiento sucedido y el efecto sobre esa persona, sino que era el efecto el que provocaba, digamos, el que exponía en el lugar de causa el acontecimiento traumático. Volveremos sobre ello de nuevo. Entonces describe el trauma psíquico como cualquier evento que provoque los afectos penosos de miedo, angustia, vergüenza o dolor psíquico. Cualquier efecto, cualquier acontecimiento, cualquier evento. No dice de qué tiene que constar este acontecimiento. Pero que provoque efectos penosos de miedo, angustia, vergüenza o dolor psíquico. Es decir, que el peso es sobre los efectos provocados y no sobre las características del acontecimiento. Otra de las definiciones del trauma muy temprana en Freud es toda impresión que el sistema nervioso, en la que el sistema nervioso tiene dificultad en resolver por medio del pensamiento asociativo o de la reacción motriz. Es decir, de nuevo es lo que produce en el sujeto. ¿Y cuál es esta que no puede resolver por medio del pensamiento asociativo o de la reacción motriz? Es decir, que deja al sujeto
paralizado. Deja al sujeto sin posibilidad de respuesta. Y no está lejos de la experiencia del trauma, ¿no? Cuando el sujeto queda en el primer momento paralizado, ¿no? Queda sin poder responder, ¿no? Es decir, esta no posibilidad de respuesta en un momento determinado es traumática. Es traumática, es lo que constituye precisamente el trauma. La cuestión es que se pregunta Freud es ¿cómo es posible que en algunas personas unos recuerdos tan lejanos, tan pretéritos, puedan actuar con tal intensidad, con gran intensidad, sin haber sucumbido al desastre del tiempo? Es decir, cómo es que no se cumple la máxima popular de el tiempo lo cura todo, sino que siguen con la misma intensidad que el primer día. Es una pregunta realmente, ¿no? La debilitación o la pérdida del afecto del recuerdo, es decir, de la intensidad de ese recuerdo traumático, dependerá de la posibilidad de reacción del sujeto. ¿No? De reacción del sujeto. Es decir, de que el sujeto pueda reaccionar al suceso que le ha provocado un estímulo determinado. Es decir, que le ha tocado, que viniendo como algo totalmente fuera, inesperado, ha tocado al sujeto de manera que primero lo ha dejado sin respuesta y después ha tenido que responder, y depende de cómo ha podido responder, ese afecto podrá irse debilitando hasta desaparecer. Es decir, que la curación, podemos decir, del trauma depende de la respuesta del sujeto. De respuesta del sujeto. Es decir, que lo traumático deja al sujeto que ha estado, digamos en términos freudianos, el primer Freud, como es esta definición, estimulado por algo, ha de poder responder físicamente o psíquicamente. Esa reacción que decíamos motriz o asociativa. La respuesta es física o psíquica. Esta definición freudiana ha sido utilizada también históricamente por la psiquiatría y por la psicología. Digo psiquiatría, digámosle salud mental, para englobar. Ha producido también una concepción energética del tratamiento del trauma. Es decir, se ha ido a provocar o a buscar esta reacción del sujeto. Reacción entendida únicamente en términos de descarga, como si el trauma fuera un aumento del estímulo, una carga que se queda energética y que el sujeto tiene que descargar, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de contenido específico del sujeto. Es decir, que es una concepción que no está tan alejada de la concepción del estrés biológico que veíamos antes, puesto que solamente se trata de una carga y descarga. Es el que no se le quede dentro, es un hablar hace bien, es un mejor salir, es decir, a poner en juego algo de la descarga del sujeto. Es decir, solo en términos energéticos. No es esta la propuesta que hace el psicoanálisis en términos de descarga. El trauma no es una carga, no es un aumento de estímulo, no es un aumento de carga psíquica, ¿no? Veremos que es al revés, es un agujero y no es un menos y no es un más, y no un más, ¿no? Pero sí que vemos cómo hay no son cosas que salgan de la nada, hay una cierta tradición en las concepciones que se tienen respecto al trauma.
Pero sí que el psicoanálisis introduce la necesidad de una respuesta del sujeto, no en el sentido de descarga, sino en el sentido de... No se lo adelanto porque habrá dos posibles reacciones a las que el psicoanálisis, como psicoanálisis aplicado a la terapéutica, puede proporcionar. Entonces, la reacción del sujeto, la respuesta del sujeto. Es importante porque en esta cuestión de que el sujeto se pueda, sin poder responder, porque no son ajenas cuando se relatan situaciones, cuando el sujeto habla de lo que le ha sucedido, no son raras las descripciones de haberse sentido paralizado, o de haberse sentido incluso atado, ¿no? Recuerdo, hemos hecho una investigación respecto a los bebés apropiados en la época del franquismo, y una de las situaciones que relatan, por ejemplo, esas mujeres a las cuales su bebé nació vivo, lo oyeron llorar y después les dijeron que había muerto sin que el cadáver apareciera por ningún lado, era que habían sido atadas a la camilla al paritorio, ¿no? En la camilla del parto. Es decir, que hay algo de la inmovilización del sujeto, del cuerpo del sujeto incluso, que propicia el que se produzca el trauma. O cuando realmente alguien se queda sin palabras, ¿no? Pero hay algo de la parálisis motriz, que es importante en la cuestión de poder responder, porque el trauma, más que un aumento de carga a descargar, se trata de que algo se inserta en el sujeto a pesar de él. Hay una intrusión de algo que viene desde fuera y golpea. Es decir, algo que ahí está, similitud física, es algo que golpea desde fuera. Es un golpe. Es una intrusión que... ¿por qué produce daño este golpe? ¿Por qué produce daño esta intrusión? Porque evoca en el sujeto algo y el sujeto no puede olvidarlo, no puede no responder. Es decir, que se siente convocado a hacer algo con eso. No es como cuando a mí me dan un golpe y aunque me salga un morado, yo puedo dejar mi brazo a un lado durante unos días sin hacer demasiado ejercicio y yo puedo seguir mi vida. No. Cuando es un trauma, todo el sujeto está impedido a tener que hacer algo con eso, aunque eso sea ajeno a él. Por eso la definición de trauma, que es algo externo, que es algo externo. Entonces, lo que es traumático de un acontecimiento para un sujeto es que introduce algo inesperado. Introduce algo inesperado completamente, no esperado, no calculado, no previsible. No previsible, y la cuestión ahora del discurso que está corriendo, ¿no? con respecto a la DANA, y veremos que es uno de los posibles tratamientos colectivos, es para que la cuestión del traumático no tenga la intensidad que tiene, es decir, eso se hubiera podido prever. Es decir, si se hubiera podido prever, quiere decir que la cualidad de traumático de ese acontecimiento hubiera desaparecido. No tanto que hubiera producido menos daño, que sí,
sino que además no hubiera sido traumático. Es decir, la cuestión del trauma, de algo de trauma, es porque es algo que el sujeto no espera, ¿no? Es algo que él no había podido calcular de ninguna manera. Es decir, que es algo que viene como por azar, ¿no? Que algo que viene como por azar. ¿Cómo se defiende el sujeto de esta intrusión, de este acontecimiento, de eso que le ha ocurrido, porque ya no es algo que ocurra fuera, es que le ocurre a él, ¿no? Le ocurre a él o le ocurre a una colectividad, ¿no? Al sujeto colectivo que somos. Hay una defensa clásica, la defensa clásica neurótica, ¿cuál es? La represión. Eso sabemos que es decir, paso eso al inconsciente, sustituyo por algo que sea un poco más vivible y aunque tenga las marcas de lo reprimido, eso me permite a mí, con un síntoma, con una manera de hacer, con una manera de tratar al otro o a mí mismo, que me permite seguir viviendo. Es decir, que cuando se produce un trauma, no solamente es que el sujeto no lo esperaba, sino es que incluso sus defensas han sido conmovidas hasta el punto de quedar inútiles. Hasta el punto de quedar inútiles. Es decir, que el sujeto se encuentra totalmente desamparado, sin tener las herramientas, los recursos subjetivos en los cuales se sostenía hasta ese momento para poder responder. Es decir, que el quedarse sin respuesta no es solo por parálisis, sino por falta de recursos objetivos, de los que uno tiene, de sus modos de hacer en la vida, de sus modos de apañarse con el otro, de sus modos de poder parar lo que puede soportar y no, de sus modos de poder reprimir. Entonces, es un acontecimiento que viene, decimos, en oposición al sujeto, de lo cual el sujeto no se ha podido proteger, y que queda, dice Jacques Lacan en el primer capítulo del primer seminario, queda como algo que se desprende. Se desprende de su mundo. Es decir, que hay algo que es un menos, algo que ha quedado como fuera de la psique del sujeto, y que el sujeto tiene que poder integrarlo de nuevo. Veremos que hay dos formas de poderlo integrar. Es decir, que también podemos definir al trauma como lo que tras el acontecimiento ha quedado como lo no integrado, ¿no? Lo desprendido para siempre, pero formando parte del sujeto, porque es el sujeto que lo ha desprendido. ¿Entendéis la topología del asunto? Bien, es decir, que es algo desde fuera, en oposición al sujeto, pero que afecta al sujeto. ¿Cuál es la vivencia a la cual es remitida, evoca un trauma? A el desamparo primordial del ser humano. Es decir, los seres humanos tenemos una característica y es que nacemos en el desamparo más absoluto. Y es decir, que sin el otro de los cuidados y del amor y del deseo, moriríamos. Es decir, no tenemos ningún tipo de recurso. Somos los mamíferos más desamparados de la Tierra. Esta es la cuestión que evoca, en la cual podemos decir el sujeto se encuentra en esa posición, se evoca esa posición del desamparo fundamental, y desamparo es una palabra que con frecuencia se evoca para poder expresar el afecto provocado por un trauma. Es decir, esta cuestión que después se puede decir como a dónde recurrir, ¿no? Esta sensación de soledad absoluta que produce realmente el trauma. El sujeto está allí solo y completamente desamparado.
Bien. Entonces, vemos bien que lo que causa el acontecimiento que será traumático no es el sentido del acontecimiento, que causa y sentido no son lo mismo. Me explico. No es entonces, no podremos aislar lo que ha causado trauma para esa persona o para esa colectividad, o para ese sujeto colectivo, con la comprensión o con la explicación. Es decir, el sentido de lo que ha pasado puede ser terapéutico, lo veremos después en el abordaje, pero no nos da qué es lo que ha causado eso, sino que es ya un segundo momento en el cual, para poder recubrir, para poder salir, para poder tratar de el primer momento del trauma. Es decir, el trauma, el sentido, la comprensión, la explicación no nos dan lo que ha causado, lo que ha sido realmente el causante del trauma. Porque precisamente el trauma escapa siempre a una comprensión total. Siempre queda un resto con el cual el sujeto tendrá que poder arreglárselas. Y esto tanto para el sujeto traumatizado como para el discurso colectivo. Entonces, solamente una parte podrá entrar en la explicación, podrá entrar en la comprensión, que provocará siempre un cierto, ¿no? Y la gente que padece esta situación de trauma explica bien cómo siempre hay un sí, pero no del todo, ¿no? Hay algo siempre que se escapa a esta posible comprensión total. ¿Por qué? Porque no es posible encontrar una proporcionalidad, ni una continuidad, ni una determinación, incluso en el sentido científico de causa-efecto, entre el acontecimiento y los efectos en la vida de la persona. Me refiero no a la vida material, sino a la vida psíquica, que es la que aquí nos concierne, a la que nosotros nos tenemos que afrontar. No hay una relación de proporcionalidad. Como os decía antes, situaciones muy, muy graves que parecerían irremediablemente, gravemente traumáticas, es decir, gravemente perturbadoras, hay gente que se las apaña magníficamente bien. Es decir, que no es proporcional el acontecimiento con los efectos que se producen. Lo fundamental del acontecimiento traumático es, como les decía, esta dimensión de lo accidental. Es un accidente en la vida de alguien, algo que no debería haber ocurrido, algo que no solamente no se esperaba, sino que no debería haber ocurrido. Es decir, que produce lo que llamamos en psicoanálisis un agujero en la vida de alguien, porque no puede integrarse, hilarse ni en el relato de su vida, ni en el relato de sus relaciones, es un agujero. Y cada uno y cada comunidad tendrá que tejer algo alrededor de ese agujero. Eso hará quizás más pequeño el agujero, pero la marca, la huella quedará. No hay reabsorción total del trauma en la comprensión, el sentido, no hay restitución ad integrum del trauma. Otra reflexión también que les quiero aportar es respecto a la causa, es que la causa no es la ley. La causa no es la ley concreta de la determinación. Es decir,
La ciencia sabemos que construye las leyes de la naturaleza, las leyes de determinación en las cuales a tal efecto se produce tal, por la ley tal, con tal operación, se produce a tal causa, tal efecto, ¿no? Si allá se producirá B, si las condiciones son tal, se producirá B. Es decir, hay una determinación y un cierto conocimiento, saber respecto a lo que sucederá. Es decir, que hay una ley que nos hace prever lo que va a suceder. Es decir, que hay una necesidad, ¿no? Se produce una necesidad, la ley es una necesidad, ¿no? Si yo hago así, para la ley de la gravedad, te lo dejo ir, va a caer, necesariamente va a caer. La causalidad traumática rompe la ley de la necesidad. Eso quiere decir que rompe la ley de la ciencia, en la cual nosotros estamos inmersos y en los cuales pensamos todo el día y en los cuales nos tranquilizamos para poder hacer más soportable este mundo, aunque parece que está girando más hacia el capricho que no hacia la ley, ¿no? De algunos últimamente. Como decía una amiga el otro día, estamos más en un episodio de Black Mirror que no en el... Cada vez más. Bueno, es decir que no responde a leyes generales ni a factores de constancia el acontecimiento con un trauma. Les invito a reflexionar sobre eso para poder tomar la dimensión de lo que decimos que puede ser traumático para alguien, para cuál es la dimensión del trauma y por qué el sujeto se encuentra totalmente desamparado hacia él. Es decir, que ninguna repetición nos puede prever de otra repetición, de que eso se volverá a repetir. Sale el sol cada día, ¿sí? Eso es una ley, ¿sí? ¿Qué nos dice que un día no sucederá? Que es una ley de la naturaleza, no hay más. Lo traumático sería que la ley se rompiera, que la ley no funcionara más, eso sería traumático. Es decir, que la no repetición de una ley, la ruptura de una ley produce también trauma. Ya les he dicho además que la relación entre causa y efecto se invierte y eso es interesante para el posible abordaje de la posible prevención, de la supuesta prevención del trauma que estamos viendo que es imposible, pero también respecto a la posible abordaje terapéutico, y es que solamente tendremos la causa a partir del efecto producido. Se invierte lo que es la causalidad científica. Solamente por el efecto podremos ir para ese sujeto o individual o colectivo, ir a qué causó ese trauma, puesto que el acontecimiento no explica el efecto. Es decir, que hay una retroacción temporal, de modo que por las huellas que ha dejado en cada uno, sabremos qué fue traumático en el acontecimiento. ¿Qué fue traumático en el acontecimiento? ¿Por qué? Adelante un poco. Uy, sí, es tarde. Lo que fue traumático en cada uno, con el mismo acontecimiento, si ustedes tienen práctica clínica al respecto, han podido escuchar que es de lo más diverso y a veces desde fuera de lo más banal. Esa es la sorpresa. Puede ser la mirada de alguien en un momento que estaba en plena riada, puede ser lo que uno pensó en ese momento, que no se esperaba pensar. Puede ser el afecto que produjo algo. Puede ser lo que uno no se atrevió a hacer. Puede ser lo que uno se atrevió
se hubiera atrevido a hacer si lo que uno hizo, muchas veces más allá de lo que uno perdió, de lo que uno sufrió físicamente, hay esas pequeñas cuestiones que para cada uno constituyeron ese acontecimiento como traumático, es decir, lo dejaron fuera de su psique, lo dejaron sin poder responder, lo dejaron con un enigma que no puede el sujeto hacer nada con eso. Puede ser la mirada de la madre desesperada pidiéndole ayuda, o puede ser lo insoportable que le supuso esa mirada, la que esquivó, la que mantuvo. Estoy diciendo ejemplos de sujetos que en ese momento me vienen a la cabeza. Entonces, vemos que el efecto no será el mismo según la causa para ese sujeto, pero que lo que es traumático solo lo sabremos por el efecto que le ha producido, o sea, se invierte. Otra de las cuestiones que también me gustaría aclarar al respecto es lo que puede resultar una cierta culpabilización del sujeto por no estar suficientemente preparado para afrontar el trauma. Digo yo porque cuando a veces se dice, bueno, el sujeto no supo responder, no estaba preparado para responder, lo que se hace es culpabilizar al sujeto, a veces, ¿no? Como si ciertas posiciones del sujeto fueran determinantes o fueran propicias a más encuentros traumáticos otros. Es decir, como si cierta situación, carácter o estructura del sujeto fuera más propicia a que los traumas le afectaran. Con lo que les he dicho anteriormente, ya pueden entender que es contradictorio, porque sea como sea, el trauma afecta al sujeto, cada uno de una manera distinta, pero no hay protección frente al trauma. Porque si fuera así, depende de qué posiciones subjetivas fueran más o menos permeables al trauma, se podría entonces hacer prevención del trauma. Se podría preparar al sujeto, preparar a las comunidades, ¿no?, para los posibles efectos traumáticos de una cosa o de otra, ¿no? Y algunas corrientes divulgativas, algunos gurús de salud mental que hay por el mundo, en los libros de autoayuda, o en fin, o más o menos superioicos, o en revistas, o en programas, o también en algunos servicios, apuntan a eso, ¿no? Apuntan a una cierta culpabilización del sujeto, sobre todo cuando resulta que se considera que no hay para tanto. Es decir, que esa persona no estuvo en el núcleo de la dana, sino a un ladito, ¿no? Y que total se tiene que sacar el barro de casa y pintar un poco, y no se le murió nadie, ¿no? Es decir, y en cambio está mucho peor que otro que tuvo más afectación, ¿no? Es decir, que lo que se hace entonces es culpabilizar al sujeto de no haber resistido al trauma. Como si frente a un trauma se pudieran dominar los efectos que se producen. Como si se pudiera realmente ser el amo, el que domina los efectos que producen las catástrofes de la situación. Es decir, que si bien no hay prevención en salud mental, en muchas cuestiones, pero en el trauma especialmente, eso no quiere decir que no se tenga que proteger a la población. Por supuesto.
por supuesto, los deberes públicos tienen el deber de proteger a la población y de ofrecer las mejores condiciones de vida, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Como me estoy extendiendo mucho, voy a saltarme, si lo quieren luego lo podemos hablar, sobre algunas cuestiones que quería notarles respecto a la sociedad, lo que podríamos llamar la sociedad del trauma actual, ¿no? Que es un poco decir, bueno, si es el momento en el cual todo se puede calcular y prevenir y la ciencia avanza, ¿sí? Cualquier cosa que nos sorprenda produce un efecto tratado como traumático. Y también me salto a unas cuestiones sobre la historia de la clínica del trauma, que les había dicho antes que les diría, en todo caso lo podemos abordar después. Porque quiero sí que, para poder empezar la conversación con todos vosotros, hablar de algunas orientaciones acerca del tratamiento posible del trauma. Y creo que debemos rescatar un cierto tratamiento que yo diría espontáneo del trauma. Hay tratamientos no técnicos, no tecnificados del trauma, incluso también de la comunidad. Y la respuesta a la Dana ha sido un ejemplo. Hay tratamientos espontáneos de la comunidad al trauma que pueden tomar y que pueden resultar terapéuticos, sí. Y que es preciso no taponar, no obturar con intervenciones tecnificadas que impidan su desarrollo. Creo realmente, podemos discutir si quieren, pero creo realmente que la avalancha a la tecnificación, a poner la técnica psicoterapéutica, psiquiátrica, a veces, según cómo, puede obturar algunos tratamientos espontáneos del trauma que seguramente son terapéuticos también en cuanto no han sido psiquiatrizados. Es decir, en cuanto esos sujetos y esta colectividad no ha caído bajo el nombre de enfermo, ¿no? de la enfermedad. Y estas soluciones, estas terapéuticas, pueden ser muy diversas y son muy diversas también según el estilo de cada una de las comunidades. Y las comunidades de background, como dicen los anglosajones, católicos y mediterráneo, no respondemos igual que las sociedades anglosajonas individualistas, por ejemplo, ¿no? Y ya ha empezado a haber estudios, bueno, para otras catástrofes, con la Dana aún ha dado tiempo, respecto a la diferencia, por ejemplo, de lo que fue la respuesta colectiva en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y lo que fue la respuesta colectiva en los atentados de Atocha, por ejemplo, ¿no? Que realmente fue totalmente distinta. Tratándose también de atentados de violencia colectiva, uno había precisamente la culpabilización del individuo solo por no haber podido protegerse, salir adelante y resistir, mientras que en los atentados de Atocha hubo una respuesta colectiva que permitió un tratamiento para algunos y para la colectividad misma, creando un discurso al respecto. Un discurso que es interesante ver cómo, y también ha sucedido aquí, cómo apunta a poder conocer la verdad. El recurso a poder conocer la verdad es de suma importancia para el tratamiento colectivo del trauma. Porque precisamente
con los acontecimientos traumáticos, la cuestión de la verdad queda en suspenso. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿No? El qué ha pasado y dónde está la culpa de lo que ha sucedido, de la responsabilidad, eso queda en suspenso. Cuando se trata de, por ejemplo, atentados de violencia, con violencia colectivos, el posible culpable es lo que está localizado. Y esa era la cuestión precisamente, que en los atentados de Atocha salimos a la calle. Bueno, veo aquí a muchos jóvenes que a lo mejor no pudieron salir a la calle entonces, pero salimos a la calle. ¿Por qué? Porque se sospechó de que nos estaban vetando el acceso a la verdad. Nos estaban vetando el acceso a lo que había ocurrido, es decir, a quién era el responsable, es decir, quién era el causante de eso. En el caso de las llamadas catástrofes naturales, eso tiene una vuelta más complicada. ¿Por qué encontrar un culpable directo? Saber la verdad del asunto. Puede haber, sí, el cambio climático, la especulación inmobiliaria, vete a buscar, ¿no? Pero sí que se apela a quien el sujeto contemporáneo le ha delegado parte de la responsabilidad de su vida, que es el Estado protector, que es el gran invento occidental, ¿no? Que nos permite, cuando funciona, vivir en condiciones mucho más amigables, ¿no? Este duro ejercicio que es vivir, ¿no? Entonces, sí, se apela a la responsabilidad de quien debía haber evitado la catástrofe. Es decir, quien tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano. Eso es fundamental que se haga de forma colectiva porque implica una construcción de un discurso colectivo que puede sostener a muchos sujetos, frente al desamparo del trauma. La línea es fina porque eso, necesario colectivo o individualmente, no obvia, porque deja en suspenso el trabajo individual de cada uno. El trabajo individual de cada uno sobre lo que decíamos antes respecto a lo que ha sido traumático para cada uno. Es decir, que una cosa no obvia a la otra, pero es necesaria esta terapia, es decir, colectiva, espontánea. Este tratamiento colectivo del trauma es sumamente importante, entre otras cosas porque no nos vamos a poner superióricos ni moralistas. Si es suficiente para salir de la situación para muchas personas, ¿quién somos nosotros para negarlo? Además, también hay que tener en cuenta no solamente esta reacción colectiva como terapéutica colectiva espontánea, sino también los cambios de discurso que se producen en situaciones de haber traspasado un trauma. ¿Por qué se producen cambios en las relaciones? Se produce roturas de unos vínculos, establecimiento de otros, modificaciones de algunos de los vínculos, unos se refuerzan, otros no. Se habla de cosas distintas, se cambian prioridades de cuestiones en la vida y todos estos cambios producen también situaciones nuevas colectivas, es decir, las sociedades, vamos a decir, que han pasado por un acontecimiento que ha producido trauma, una catástrofe, no son las mismas que antes. Y esto hay que poderlo alojar, hay que poderlo dar un lugar a esa novedad, en lugar de los discursos de
borramiento total de la huella del trauma y de que eso desaparezca, que no pase más. Y que más allá de la prisa que hay por volver a restituir la normalidad de las casas, que eso, que es imprescindible para la dignidad de las vidas de las personas, que eso no sea el sinónimo de algo imposible, que es tapar cualquier huella que se pueda producir, sino que al revés. Tenemos como colectivo de poder alojar también lo nuevo, lo distinto que ha introducido el hecho traumático. Bueno, y además sabemos que eso lo podemos captar a veces mucho tiempo después. Justo ahora estamos entreviendo los efectos de haber pasado una pandemia, ¿no? Que ha tenido también un cierto efecto traumático colectivo. Y justo ahora estamos viendo cómo lo que esperábamos que se produciría no se ha producido y se producen otras cuestiones, ¿no? Entonces, creo que estas son cuestiones que cuando nosotros como técnicos de la salud mental vamos a las comunidades o vamos a poder abordar, tenemos que tener presentes esta dimensión de tratamiento, se me ha ocurrido llamarle espontáneo. El abordaje probablemente terapéutico, podemos decir, ¿no? Es decir, estamos bastante de acuerdo todos, ¿no? Seamos de la corriente que seamos, con que conviene que algo se hable, que algo pase por la palabra. La cuestión es de qué se tiene que hablar, cómo se tiene que hablar, cuáles son las condiciones para que este hablar sea terapéutico, ¿no? Entonces, según que el acento se ponga en el acontecimiento traumático, como acontecimiento traumático en sí, o sobre los efectos, estas preguntas que he hecho sobre el hablar se responderán de una manera distinta, de una manera o de otra. A ver. Voy a intentar avanzar. Saltarme irá. Entonces, les propongo dos modos de tratamiento del trauma, de orientaciones del trauma, que son una, que es lograr que el sentido vuelva a restituirse, es decir, que el acontecimiento traumático entre de nuevo en el sentido psíquico de esa persona, ¿sí? Y la que veremos después, que creo que solamente el psicoanálisis de orientación lacaniana apunta a esa posible otra vertiente, que es la de que allí algo nuevo se ha producido y acompañar al sujeto a construir algo nuevo. Sí, las reacciones colectivas de las que hablaba antes son maneras de restituir de nuevo un sentido, de hilar de nuevo un relato, de hacer un relato sobre eso. Las terapias de grupo pueden tener también esa vertiente, es decir, de que el sujeto pueda, bajo esa mínima rasgo de identificación con los otros del grupo, de haber pasado supuestamente el mismo acontecimiento, esa identificación mínima, que apoyado en ese pequeño rasgo de identificación, pueda tomar la palabra. Pueda tomar la palabra. Pueda tomar la palabra para poder salir de el sin respuesta en el cual se encontraba. La cuestión es,
si cuando toma la palabra alguien, por ejemplo, en un grupo, ¿dónde se lo espera? ¿Qué se espera escuchar de ese que ha tomado la palabra? ¿Se espera escuchar lo que es común a todos? ¿Lo que es común a los demás? ¿O se permite y se soporta poder escuchar y acoger la palabra de algo que es muy específico y singular de esa persona? Esas son dos orientaciones de grupo completamente distintas, ¿no? Y en estas dos orientaciones, es decir, que a veces un detalle en lo que se dice o en cómo se dice, puede indicar que allí está precisamente lo que ha sido traumático para esa persona y a partir de lo cual puede empezar a trabajar. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la identificación grupal no salva a todos. La identificación grupal deja muchas veces reprimido, en espera, lo que saldrá después, de forma totalmente inesperada, bastante tiempo después. En cambio, si sabemos que el efecto terapéutico del grupo es un efecto terapéutico a un cierto nivel, que si en el grupo alguien puede llegar a decir o se puede escuchar lo particular de esa persona para poder darle lugar y acogerlo, ese grupo romperá el efecto de identificación del todos iguales y el efecto terapéutico del grupo también será distinto en cada uno. ¿Entiende? Eso es muy importante, porque no se trata de, bueno, no, es que si alguien quiere hablar un poco más o algo que no es compartido con todos, se le da un lugar individual. No, no es eso. Incluso puede, acogiendo esa singularidad en el grupo, esa persona hilar un sentido que puede en algunos momentos resonar en otros, pero desde un lugar que no es común a todos, sino que es particular de uno. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que evidentemente el llamado conductor del grupo, ha de poder soportar la diferencia absoluta que se puede presentar en cada uno. Y eso produce angustia. Es así. Es decir, no saber nos produce angustia. No tener un saber prêt-à-porter construido para saber lo que nos espera también cuando conducimos un grupo de personas, algunas de ellas gravemente afectadas, produce angustia. Pero no podemos trabajar desde la angustia, no podemos trabajar taponando la angustia que nos provoca, porque entonces no estamos en la posición que conviene. Es decir, que quizás poder acoger la angustia de algunos conductores de grupo facilitaría que los grupos tuvieran otro cariz. Pero para eso hay que situarse en una posición de no dominio, es decir, hay que soportar no saber. Y a veces para los profesionales soportar no saber no es tan fácil. Es decir, pero hay que poder soportar no saber. No saber lo que pasará, no saber cómo voy a poder responder, no saber si voy a saber suficiente para responder, o saber también que no voy a tener respuesta para todo. Pero de forma muy fundamental, no es solamente, bueno, me voy a casa y me leo o me miro algunas, no, es realmente de una forma muy radical. Es decir, que diría incluso que no es tan importante grupal o individual como cuál es la orientación que le damos a nuestra posición respecto a el que está sufriendo. Me parece eso importante porque a veces hay una cierta concepción del abordaje en grupo primero como si fuera más superficial, después como si fuera más económico y después como si ya se supiera lo que hay que hacer, ¿no? Y después, bueno, los que lo necesiten ya se hará individual, ¿no?
Lo que me parece importante también, y la experiencia demuestra, porque también en la LP hemos tenido experiencias también en otras catástrofes, como por ejemplo las de los atentados de Atocha, donde hubo un dispositivo, y también durante la pandemia, que Patricia Tasar, aquí presente, llevó el dispositivo que hicimos durante la pandemia. Lo que les decía es que la cuestión es poder saber qué se está haciendo, no qué se está haciendo, es decir, cuál es poder tomar la dimensión de los efectos que se producen, que se está haciendo en esta dimensión, cuáles son los efectos que se producen. Y por supuesto, no hay ningún problema en producir efectos terapéuticos, aunque psicológicamente parezcan superficiales. No es eso lo importante. Entonces, eso que decía es que, medio un poco, es que es importante la diversidad de los abordajes. Como más diverso sea, grupal, en grande, en pequeño, con los vecinos, con extranjeros, individual, familiar, como más diverso sea, más posibilidad tendremos de que los sujetos puedan sentirse acogidos en su particularidad. Como menos uno haya, mejor. Eso siempre en salud mental. Como más diverso, mejor. Menos sujetos caerán por el camino. Bien, ahora hay algunas personas en las cuales la restitución de un sentido que siempre es compartido con los otros no es suficiente. Con esta orientación de compartido con los otros a partir de las particularidades, no de lo que debería ser, no desde los ideales, sino desde la particular de los que apuestan por eso. No es suficiente. Es decir, no hay posibilidad de, podemos decir, construir sobre las cenizas, ¿no? Hay algo que ha sido tan profundamente tocado de que no se puede volver a nada de lo de antes. Hay un corte radical y algunos sujetos que han padecido traumas explican muy bien ese no soy el mismo. No soy el mismo de una manera fuerte. No soy el mismo porque he perdido la panadería y antes era un panadero exitoso y ahora tendré que volver a empezar. No, es que ser panadero no tiene ningún sentido. ¿De qué? Pero sí, se puede hacer, pero lo que era central en su vida ha dejado de serlo. Las relaciones han dejado de tener sentido de forma importante, de forma radical. Es decir, que el sujeto, en algunas personas, se ven evocados a tener que construir, que inventar algo subjetivamente de nuevo, porque sobre lo que se apoyaban, sobre lo que se habían construido, no sirve más. Y también hay que poder soportar eso. Y eso hay que poderlo soportar en la colectividad también y en las familias y individualmente en los tratamientos. Esas personas sí que los otros, los puntos de identificación con los otros no son posibles y se tienen que inventar algo de nuevo, es decir, tienen que construirse de nuevo y a veces, y seguramente de forma un poco bizarras, seguramente no como se los esperaba hasta ahora, no tomando decisiones que a lo mejor no son a las que va toda la comunidad, donde hay las ayudas, donde se puede esperar que puedan reflotar, como se dice, pero que éticamente es imprescindible poder acogerlos y acompañarlos en esas situaciones, porque va a ser la única manera de que puedan sostenerse de nuevo. Y allí es donde pienso que, como no es una posición de dominio, ni una posición de juez, ni de saber cuál es el bien, la posición del analista lacaniano es la que puede sostener
esto. ¿Mm? Bien, yo me permito terminar aquí. ¿Mm? Hay otras cuestiones, pero creo que estaría bien poder conversar. ¿Mm? Y a lo mejor también Patricia puede aportar algo de la experiencia que se ha iniciado. Y me parece que algunos de vosotros, ¿no?, estáis trabajando en dispositivos. Bien. Bueno, muchas gracias, Monse, por tu conferencia, que realmente me parece que ha sido muy didáctica, muy clara y que nos ha permitido poder, a mí al menos, me ha producido un ordenamiento de lo que el tema del trauma, ¿no? Produce cuando te tienes que confrontar a él, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay muchas personas que están en dispositivos, que estáis en dispositivos, que estáis un poco en contacto directo con los efectos de la DANA y yo pienso que sería interesante, bueno, también sobre la otra parte que has desarrollado un poco más conceptual, ¿no? Pero poder aprovechar, ¿no?, este momento para, bueno, pues para las cuestiones clínicas, ¿no? Entonces, os animo a... Un momento, espérame, Belén, que se está grabando y... Bueno, pues soy Belén, soy psicóloga clínica en una unidad de salud mental de la infancia y la adolescencia del Hospital General, que es un hospital en cuyo departamento, en poblaciones de Paiporta y Picaña, se ha producido un impacto muy fuerte de esta catástrofe. Y estoy un poco en el contexto de tener que atender a los niños y adolescentes que nos van llegando derivados desde pediatría en estas unidades de trauma que se han iniciado. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que quería era agradecerte que hayas podido aportarnos todas estas cosas que a mí me han ayudado muchísimo a pensar en una situación, y agradecer también a Miguel Ángel la oportunidad que nos da en la sanidad pública de poder acceder a este tipo de espacios, porque creo que en la perspectiva que abordabas de no saber, pues yo creo que nos encontramos en el efecto de este no saber y de esta angustia que también vivimos en la atención a los niños y adolescentes que vamos entrevistando, ¿no? Entonces, de cosas que me han ayudado a pensar, es lo primero que has hablado de qué es el trauma. Yo realmente no he tenido tiempo de estudiar este tema porque la vorágine no me lo ha permitido, pero realmente pienso que es verdad que institucionalmente, rápidamente, hemos tenido que hacer un lenguaje común de qué es lo que es el trauma en esta catástrofe. Por ejemplo, teniendo que explicar a pediatría qué síntomas pueden manifestar los niños para ayudarles en la detección y enviárnoslo, ¿no? Y entonces, la verdad es que me hacía pensar toda la diversidad con la que tú has abordado este concepto, ¿no? Y realmente sí que es verdad que esta parte también pienso que hay una parte importante en la que no sabemos, y me ha ayudado la perspectiva futura que has dado al asunto, porque realmente pienso que hemos intentado consensuar unos síntomas para poder empezar a dar forma a lo que ha ocurrido, pero que estamos en un momento de explorar, ¿no?, qué manifestaciones y qué efectos subjetivos de la DANA de estos niños de Paiporta, o sea, se van a ir produciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hace falta un equilibrio de poder dar respuesta a unas coordenadas que nos permitan trabajar, por ejemplo, con colegios y con pediatría, para que sepan qué es y qué no es trauma, ¿no? Y para nosotros esto, para mí misma, esto ya tiene una serie de preguntas, porque incluso prospectivamente, en el plazo de un mes, yo no sé qué síntomas van a tener estos niños que he preguntado antes de las Navidades y que he explorado antes de las Navidades. Yo no sé qué síntomas van a tener en el mes de enero, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay mucha incertidumbre.
pero que aún así estamos intentando, a través de escalas y tal, tratar de definir esto, porque también si no es inabordable, ¿no? Y luego, respecto al tema de la intervención, me ha ayudado mucho lo que dices de lo que ha dejado fuera al sujeto. Yo creo que en esto hay un riesgo real, lo vimos con la pandemia y creo que también ha ocurrido en esta ocasión. Los niños realmente se han quedado fuera de esta experiencia. Algunos se han ido fuera de los pueblos porque sus padres han decidido que era una manera de protegerles. Otros se han quedado fuera porque se quedaron en su habitación y han estado fuera de poder dar un lugar de contexto a todo lo que ha ocurrido. Otros se han quedado fuera porque no han tenido mecanismos, porque sus propias defensas los ha, ¿no? los ha llevado a un lugar fuera de esto. Y realmente a mí hay una cosa que también me preocupa, que también lo hemos visto en la pandemia, que pienso en estos programas de intervención que hacemos ahora y creo que va a haber unos niños que por recursos de sus padres, porque pueden venir, porque los van a poder desplazar en el transporte, van a poder acceder a este tipo de intervenciones que vamos a iniciar o que estamos iniciando, pero hay otros que inevitablemente se van a quedar fuera porque tienen más riesgo de exclusión social. Y creo que justo va a coincidir, o creo que puede coincidir, que sean justo los niños psicopatológicamente más graves, ¿no? No lo sé, pero entonces en ese sentido, pues eso, nosotros ahora, por ejemplo, por plantear también, pensamos respecto al abordaje terapéutico que este enfoque grupal es el que más nos permite la exploración de estas reacciones, porque es verdad que, o sea, yo me planteo, digo, es que primero tenemos que explorarlas, porque realmente es que no sabemos. Yo me planteo que en febrero tenemos que buscar un espacio para poder empezar a atender en grupo a estos niños y realmente a veces me cuesta pensar por dónde vamos a empezar. En el sentido de que es verdad que existen protocolos de abordaje del trauma, o sea, tenemos como algo que nos puede estructurar, pero realmente es verdad que para mí también es importante estar en esa actitud que tú decías de poder dar un lugar a estos niños y solo sostener lo que traigan, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que tengo muchísimas preguntas y te agradezco mucho pues que nos hayas ayudado a pensar. Yo creo que los profesionales, al menos yo, necesito espacios como este, porque creo que nos encontramos en unas coordenadas como muy, además, sino que tenemos también la de tener que atender el efecto de este trauma en nuestros pacientes que ya vienen a las unidades de salud mental. En fin. Sí, que cómo poder asumir hasta dónde se llega, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Lo cual no quiere decir que el Estado, para llamarlo así, los servicios públicos, no tengan la obligación y la responsabilidad de asegurar una equidad de una accesibilidad de los servicios, ¿sí? Y los recursos, y poner los recursos que correspondan, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra, pero sí que yo me pregunto a veces si la angustia de los profesionales no viene también por una obligación de tener respuesta a todo y una obligación de tener que curar y responder, ¿no? La angustia, es decir, que esto también hay que poder saberlo hasta que lo imposible existe, ¿no? Que hay cosas que son imposibles. Y eso también, eso no quita responsabilidad ni de formación, ni de dedicación, pero lo imposible existe. ¿Eh? Lo imposible existe. Y una de las cosas imposibles es que el trauma no deje huella. Y eso es una cosa que me parece que cuando nos precipitamos a buscar los síntomas para que queden para borrar, que queden lo más pequeñitos posible, para que eso, lo que estamos pretendiendo es borrar la huella del síntoma. Y paradójicamente, lo que puede suceder es que los síntomas, podemos decir,
las cuestiones que son disfuncionales, ¿no? Para decirlo en una forma más amplia de lo que es un síntoma en salud mental, ¿no? Que es lo disfuncional, ¿no? Porque otra definición no hay en salud mental, ¿no? Que lo disfuncional es una manera de protección, porque es una respuesta. Y a veces el que no, eso es como los que nos hemos dedicado a la clínica infantil, que cuando vamos a los colegios, ¿no? Siempre nos tenemos que preocupar del que no da problemas, ¿no? El que está en la clase que no se sabe nunca lo que pasa con él, cuidado porque seguramente debe ser el que luego nos saldrá en la adolescencia con algún desencadenamiento importante, ¿no? Lo sabemos los que hemos hecho clínica infantil, ¿no? Ni hemos dedicado a las escuelas. Y un poco puede pasar lo mismo. Es decir, aquel que parece que pase como si nada haya pasado, por encima, como si nada haya pasado, las repercusiones en su vida, ¿cuáles van a ser? No se sabe. Entonces, el no saber también es eso, que no sabemos las repercusiones en la vida de nadie, ni los que ahora están llorando por las esquinas, ni los que están como si no hubiera pasado nada y haciendo lo que tiene que hacer, que es sacando barro, reconstruyendo, yendo a buscarse los seguros, reclamándolas. Eso se tiene que hacer, pero no porque alguien esté, es decir, mejor que pueda responder con lo que se tiene que hacer, pero seguro que habrá una huella que nosotros no sabemos cuál es. Es decir, que eso también tenemos que tenerlo presente. Entonces, ir a buscar los síntomas, ¿cómo hacerlo de la buena manera? ¿Cómo ir a buscar los síntomas para que no se quede alguien realmente, un niño en especial, sin poder tener recursos, ¿no? Para hacerlo, pero tampoco precipitando, consolidando reacciones disfuncionales, síntomas, ¿no? Precipitando una posición que siempre que ha habido una catástrofe o un acto de violencia, espera al sujeto que es el lugar de la víctima. Eso nos espera siempre que ha habido una catástrofe en nuestra vida, el lugar de la víctima. Y sabemos que el lugar de la víctima, una cosa es jurídicamente, pero subjetivamente no es el mejor lugar para alguien. No es la mejor posición para alguien. Encarnar el lugar de la víctima, lo sabemos, ¿no? Entonces, es sutil la cosa, ¿no? Es compleja. En cuanto a la infancia, me parece que es para poder contrarrestar lo que tú decías de quedar fuera, ¿no? De quedar al margen, ¿no? De quedar desprendidos, ¿no? Es decir, cómo poderlos introducir en el discurso, ¿no? Cómo poderlos introducir en el discurso común. Es decir, qué decirles a los niños, ¿no? Cómo hablarles a los niños. Y eso es complicado porque si hay que introducirlos en un drama colectivo, no se les puede ahorrar un cierto sufrimiento. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Los niños actualmente hay un ideal que es ahorrarles cualquier tipo de sufrimiento. No sé cómo se vive sin ningún tipo sin ningún mal encuentro en la vida, sin ningún entrebanc, sin ningún, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Sin ningún tropiezo, sin ningún síntoma. No sé cómo se vive. Es imposible vivir así, ¿no? Entonces, ¿qué decirles a los niños desde las familias, desde las escuelas, ¿no? ¿Cómo poder que la palabra circule entre ellos? También, muy importante que la palabra circule entre los niños, ¿no? Y entre las generaciones, ¿no? Y para ello también hay que poderlos escuchar sabiendo que lo que digan puede angustiar, sabiendo que lo que dicen puede angustiar, pero que angustia no quiere decir que no, sin taparles la boca, ¿no? Sin llevarlo a un discurso común, sin banalizarlo, sin mismo que decía antes generalmente, ¿no? Pero ¿qué decirles a los niños? Incluye también que
se traspase, que ellos puedan hacer con el sufrimiento del otro, con el sufrimiento de los adultos, porque es también, forma parte de su estar en el mundo, ¿no? Y que ellos puedan acoger eso sabiendo que ellos no se pueden responsabilizar, y esa es la dificultad en la infancia, de que los niños no son responsables de lo que les sucede, pero tienen que responder como niños, como sujetos a eso, ¿no? Esa es la parte difícil y por eso de ahí hay la protección. No podemos igualar a los niños a los adultos, ¿sí? Pero ¿cómo nos dirigimos a los niños sabiendo que eso tiene que incluir, que eso les va a provocar un cierto sufrimiento y ese sufrimiento hay que acogerlo dándoles la palabra propia a ellos, ¿no? Y que hay un tiempo. La cuestión del tiempo es imprescindible. Es decir, si el trauma es instantáneo, produce un fuera del tiempo, después el tiempo tiene que instaurarse. No se puede taponar con un instantáneo también, porque eso es falso. No funciona así la cosa, ¿no? Entonces, la cuestión del tiempo es importante porque se necesita tiempo para hacerse a lo traumático. Y eso no será sin sufrimiento, no será sin síntomas, no será sin disfuncionamiento. Eso es el modo que tiene de poder trabajar. Es como pretender hacer un duelo sin sufrimiento, ¿no? Es imposible hacer un duelo sin sufrimiento, ¿no? No esté triste. Bueno, es que la pérdida ha sido. Es imposible. Pues esos imposibles tienen que poderse acoger sabiendo que no hay posibilidad de poder atajar eso. Y eso quizás también mitiga un poco la angustia de los profesionales y los pone en una posición más honesta sobre lo que pueden hacer, lo cual también lo que se puede esperar de ellos por parte de los determinados pacientes también queda temperado, con lo cual parte de la responsabilidad cae también sobre el sujeto, sobre el paciente. Si no, desresponsabilizamos de tal modo a las personas que atendemos que los dejamos sin recursos. Entonces, no se trata de dejarlos solos, pero tampoco se trata de convertirlos en víctimas irresponsables. A los niños tampoco, aunque ellos no son responsables de lo que les ha sucedido, no son responsables de eso. Pero eso no quiere decir que una vez les ha sucedido, tienen que hacer algo con eso, ¿no? Es como el caso de los abusos sexuales. Ellos no son responsables de los que les ha sucedido. Les ha sido una intrusión en su sexualidad infantil que deja una huella que nunca más se borrará, cada uno la suya. Pero si los identificamos solo en lugar de víctima, los dejamos sin poder responder. La vida les ha llevado a tener que hacer algo con eso. Tienen que poder construir algo aparte. La cosa es cómo construir algo a partir del trauma. Cómo construir algo que pueda vestir ese agujero, que pueda contornearlo, pueda hacer algo que le resulte al sujeto vivible de nuevo, ¿no? Y si nosotros nos precipitamos técnicamente, eso lo abortamos. Si vamos a buscar el síntoma porque el sufrimiento ha de ser cero, todo el trabajo de respuesta que es hacer un síntoma, cuando hay las pesadillas de repetición, las típicas del trauma, ¿no? De la neurosis traumática, esas pesadillas de repetición son un trabajo del sujeto. No se trata de dejarlos solos con eso, pero eso quiere decir que cada noche, cuando las defensas bajan y la censura no actúa del yo, hay algo que está trabajando y es volver a revisitar a eso hasta que consigue su inconsciente, ¡pling!, algo en algún punto, en alguna modificación de ese sueño repetitivo, siempre el mismo, eso es lo dramático, que siempre el mismo, algo, ¡ping!, modifica y muchas veces se modifica en el relato de ese sueño. Relatando ese relato aparece algo distinto que se puede hilar y ping, pam, 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 ping, pero sin
ese sueño traumático, si nosotros anestesiamos al sujeto haciéndolo dormir cada noche para que no sueñe, porque es horrible pasar por ese sufrimiento, estamos dejando al sujeto sin la posibilidad de poder hacer nada. Es decir, que abortar todo síntoma, abortar todo sufrimiento, tiene sus consecuencias, ¿no? Y hay que soportar un poco de inhumanidad en el... La justa para no ser sádicos, ¿no? Ni moralistas, ¿no? Pero con la infancia también es así, ¿no? Es así de complejo. Entonces, la finura y sobre todo no ir con ideales de cuál es ser el ideal de lo que nosotros tenemos que provocar cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un colectivo, cuando vamos a un centro de excursionismo, ¿no? A encontrar con los chicos, ir con los menos ideales posibles, con los objetivos menos cerrados posibles, digamos, ¿no? Lo más... Sí, es complejo, nuestra profesión es muy compleja. Sí, es así. Hemos elegido esto. ¿Más preguntas? Espera. Por aquí. Es una pregunta breve. En tu opinión, ¿los grupos terapéuticos es conveniente iniciarlos inmediatamente como nosotros hemos intentado dar una respuesta inmediata o conviene dejar un tiempo para que esos recursos naturales o esos tratamientos espontáneos puedan hacer efecto? Ofrecer no es imponer, ¿no? No. En las primeras etapas conviene Ofrecer no es imponer. la expresión de... Ofrecer no es imponer. Es decir, creo que hay la obligación de ofrecer realmente diversas posibilidades, ¿sí? Pero no imponiendo idealmente o no poniendo como ideal el pasar por allí para poder prevenir. Es decir, No, la cuestión del ideal. Ahora, ofrecer, ¿por qué no? Claro que sí, hay una obligación de poder ofrecer recursos incluso para que la gente pruebe. Por supuesto, tenemos todo el derecho del mundo a probar y decir no. Hemos hecho una sesión, 2, pero no más. Completamente, ¿no? Sin que eso suponga, ¿no? Que no se deja tratar. Tenemos todos, conocemos los prejuicios, ¿no? del profesional menospreciado o no bien tratado por el paciente, ¿no? Eso nos quejamos siempre de eso, ¿no? Del abandono de los pacientes, del que no siguen nuestras indicaciones. No, tienen todo el derecho del mundo a no seguirlas. Todo. Pero sí, ¿por qué no? Claro que sí que hay que ofrecer, porque aunque solo sea para poder acoger esta sensación de desamparo primordial en la cual se encuentra. Es decir, para poder empezar a que la palabra circule, ¿no? Empezar a que al menos ese rasgo identificatorio de los traumatizados en tal pueblo o en tal escuela, ¿no? Por la Dana, eso pueda servir de un mínimo soporte para empezar a hablar. Por supuesto. Por supuesto. Gracias. Lamento no poder haber asistido a toda la conferencia, pero sí querría hacer dos preguntas que para mí son muy características de lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que nos ha pasado es que la desolación ha sido colectiva. Esto no es un individuo o 4 que han visto un accidente de moto en no sé qué y que les ha recordado la pérdida, sino que ha sido colectiva y que durante meses y todavía salir a la calle y ver cómo ha quedado el pueblo, pues se puede considerar traumático. Por lo menos según la definición que has utilizado del DSM-5, ¿no? Que hacía.
Y por otro lado, al lado de la clínica, las personas que nos hemos encontrado en este primer más graves eran todas revictimizaciones. Revictimizaciones. Explícate. Personas favor. que habían superado malamente un duelo, personas que habían sido abusadas en el camino a España, que habían conseguido un cierto equilibrio de esa vivencia con su psique, y que la vivencia de esta victimización, esta segunda victimización, o tercera o cuarta en algunos casos, pues había supuesto, pues bueno, pues las clínicas más aparatosas. Yo creo que eso es lo que nos hemos encontrado. No sé lo que nos encontraremos dentro de 3 o 4 meses. Pero a corto plazo, los pacientes más graves eran todos personas que incluso no habían pasado el suficiente tiempo para que ya no tuviesen contacto con salud mental o con psicología, que se habían organizado su vida con esa, digiriendo como han podido, o como habían podido, y que esto ha vuelto a hacer resurgir no solo el problema en sí de haberse quedado sin casa, sin coche, pues agarrado a una farola durante 3 horas, sino también las pérdidas, los duelos, los traumas que podía haber tenido a lo largo de sus 40 años de vida. Sí, es así. Es decir, las huellas del trauma no impiden otro trauma, ¿no? La cuestión es si es el mismo. Es decir, si la cosa de la, como se les denomina, de revictimización, ¿no? Palabra fea, ¿no? No sé si podríamos encontrar otra en español más apropiada, ¿no? Porque no es del inglés, como debe ser, ¿no? Las traducciones inglesas de estas técnicas no acostumbran a ser, siempre resuenan raras, ¿no? No necesariamente es el mismo trauma, puede ser otro. Lo cual no quiere decir que las manifestaciones clínicas, como se diga, sean parecidas o las mismas, ¿no? Pero sí, hay personas que en la vida tienen muchas, la vida les ha traído muchas dificultades para poder sostener algo sólido en lo que apoyarse. Sí, es así, ¿no? Y generalmente también debe haber un elemento de soledad en estas personas, de soledad muy importante, ¿no? Con lo que habíamos comentado de la terapia espontánea de lo colectivo, ¿no? Que debe ser más difícil que estas personas que ya debían ser excluidas, debían tener un rasgo de exclusión social, seguramente, puedan tener ese apoyo identificatorio con los demás, ¿no? Que él permite la cuestión, ¿no? Esta terapia grupal espontánea que decía, ¿no? Y la cuestión de la desolación colectiva, sí, es lo que hemos tratado de decir como el desamparo fundamental, ¿no? Esta cosa de la desolación. Lo cual no quiere decir que eso sea necesariamente traumático, ¿no? Porque sí, es desolación, evidentemente. Es que yo solamente lo he visto por televisión, pero es que realmente era, en fin, ¿no? Debe ser aún, ¿no? Bastante difícil de poder soportar, ¿no? De poder soportar la vista de eso, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque rápidamente te lleva a la identificación, ¿no? A la pregunta, ¿qué haría yo, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Pero la desolación colectiva no necesariamente
produce trauma, o sea, efectos traumáticos a largo plazo, ¿no? Un ejemplo, claro, ejemplo es en las situaciones de guerra, ¿no? El discurso que prevalece, que se construye después de finalización de una guerra es imprescindible, es muy importante para saber cómo esa sociedad va a poder tirar adelante en los próximos tiempos, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? El ejemplo clásico es la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que sabemos a lo que llevó, ¿no? Llevó a ese espíritu colectivo de humillación, nacional que los hizo resurgir, en ese caso encontrando lo peor, ¿no? Es decir, que es importante esta cuestión de qué es lo que resurge. Por eso es importante también que no se salga con un discurso de victimización colectiva. Y por eso es importante las manifestaciones colectivas de pedir responsabilidades, porque dignifican. ¿Eh? Dignifican. Pueden victimizar también, pero pueden tener también este empuje de dignificación, es decir, de tener derecho de dignificación, que impiden la revictimización o quedar en la desolación, ¿no? Sí, no, Una última pregunta que no estamos es una sobre la hora. pregunta, es un enorme agradecimiento, Monse, por la conferencia que nos has dado, que realmente va a ser una orientación para el dispositivo TIC Dana que ha montado la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y que me ha tocado, como has dicho, dirigir por segunda vez. Para los colegas aquí presentes, simplemente decirles que es un dispositivo gratuito de atención a la infancia, adolescencia y adultos afectados por la DANA, sean directos o indirectos. Que, bueno, la semana que viene vamos a tener la primera reunión de formación a la que estáis todos invitados a asistir. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén, estás invitada a asistir si quieres, porque vamos a estudiar textos sobre el trauma y bueno, vamos a hablar sobre 5 casos clínicos que he recibido en el dispositivo. Así que gracias porque ha sido una conferencia de lanzamiento de todo esto. Muchas gracias. Bueno. Bien, damos por concluido este acto y os agradecemos la participación y la presencia a todos, los de aquí y los de online.